Hola, buenas tardes. Sí, expertos en salud les da una cordial bienvenida a esta nueva conferencia que es uso de ozonoterapia en la medicina veterinaria. Nos da un gusto enorme en verdad tenerlos aquí y también creo que también hasta nos visitan desde Perú y en verdad nos da mucha alegría que pues este conocimiento vaya más allá de México y también de la Ciudad de México, en verdad. Nos da mucho gusto y también con una excelente ponente. Y para no hacer alarde y ya darle pauta al tema, le doy la palabra a Gaby. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Antes de presentarles a la doctora, recordarles que nuevamente como a las 7 les vamos a compartir el enlace de registro de asistencia, por favor. Bien importante llenarlo y fijarse también bien cómo escriben su nombre, ya que así es como se les van a entregar las constancias. Mientras en la plática pueden ir anotando sus dudas, si tienen comentarios también pueden ponerlos y al final de la plática le vamos a decir esas preguntas a la doctora. Y bien, ahora sí les voy a hablar un poquito de ella, de la doctora Tania. Ella es médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, desde el 2019. Se especializa en ozonoterapia, vías y técnicas de aplicación. También se dedica al manejo de medicina preventiva en 6 albergues correspondientes y igual se dedica al tratamiento de ozonoterapia en equinos y en pequeñas especies, que es el tema que tocaremos hoy. Bienvenidos, disfruten la plática y los dejo con la doctora. Hola, muy buena tarde. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, doctora. Ok, entonces damos inicio a esta conferencia. Yo soy la médico veterinario zootecnista Tania Vergara Romero y vamos a hablar sobre el uso de ozonoterapia en medicina veterinaria. Ok, ¿qué es el ozono? El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Van a ser 3 átomos de oxígeno entrelazados. El oxígeno tiene un número atómico que corresponde al número 8. ¿Qué quiere decir esto? Que en su configuración electrónica va a contar con 8 protones en su núcleo y con 8 electrones en sus orbitales. Permítanme. Una disculpa por la presentación. Listo. Entonces, tenemos que el oxígeno va a contar con 8 electrones en su núcleo y 8 electrones distribuidos en sus orbitales. Estos orbitales tienen un orden de llenado. ¿Cuál va a ser este orden? Lo vemos ejemplificado en el modelo de Bohr, en el cual en el primer orbital se van a poder alojar 2 electrones y en el segundo hasta 8 electrones. En este caso el oxígeno solo tiene 8. Entonces en su primer orbital van a estar 2 electrones y nos sobran 6. Estos 6 electrones se van a encontrar distribuidos en el segundo orbital, pero no van a llegar a completarlo. Por lo cual estos electrones que nos faltan se llaman electrones de valencia. Y esto va a causar que sea una molécula, un átomo altamente reactivo. O sea que va a buscar completar esos electrones con cualquier partícula, con cualquier átomo que se encuentre cerca de él. Por eso el oxígeno es un átomo muy reactivo. Aquí está ejemplificado el cambio de electrones. En este caso vemos en el radical libre cómo está incompleto su último orbital. Aquí tenemos el espacio que falta para completar con electrón o varios electrones. Y tenemos una molécula, un antioxidante, que va a ser un donador de electrones, de uno o varios electrones. Cuando un átomo necesita electrones, se llama oxidado.
este átomo se encuentra oxidado, no está completo en su último orbital. Y cuando obtiene electrones de un antioxidante o de alguna otra partícula que pase cerca de este átomo, se va a encontrar reducido. ¿Qué quiere decir? Que va a completar su último orbital. Ok, en este caso, como vamos a hablar de la molécula de ozono, que quedamos que son 3 átomos de oxígeno, vamos a ver qué pasa cuando agregamos otro oxígeno para intentar completar el último orbital. Esta molécula es una molécula diatómica que logra estabilizarse y es la forma en que vamos a encontrar el oxígeno en nuestra atmósfera. Aquí podemos ver el primer orbital con los 2 electrones y el segundo orbital con 6 electrones, pero al sobreponerse con el del otro oxígeno, logra completar 8 electrones. Aquí tenemos 4, 5, 6 y 7 y 8. Por eso esta molécula se vuelve estable, ya no está reaccionando con cualquier elemento que se encuentra cerca de ella. Esta molécula de oxígeno es la primera forma alotrópica del oxígeno. ¿Qué quiere decir? Es otra configuración electrónica en la que se puede acomodar el oxígeno. Y la segunda forma alotrópica va a ser la molécula de ozono. Ok, ¿cómo se crea el ozono? De forma natural, cuando el sol irradia los rayos ultravioleta, va a tocar al oxígeno molecular, ocasionando que se divida y nos queden otra vez átomos de oxígeno libres en el medio ambiente. Algunos se van a dividir, otros no se van a dividir, pero cuando se intenten reagrupar para poder completar el último orbital de electrones, se puede dar este reagrupamiento, donde ya existe una molécula de ozono. ¿Dónde encontramos ozono? Lo podemos encontrar en todos los movimientos de agua, en cascadas, en ríos, en las olas del mar. Cuando el agua está en movimiento, es más fácil que los rayos ultravioleta puedan tocar las moléculas de agua que tienen un gran contenido de oxígeno. Entonces, se separan las moléculas y se forman moléculas de ozono. ¿Qué pasa en la forma científica? Ese es de forma natural en el medio ambiente. Lo tenemos en la troposfera, ahí también se crea ozono con los rayos UV, pero de forma científica, ¿qué pasó con el ozono? La historia comienza en 1783 con el físico holandés Martinus von Marum. Este científico descubrió que cuando estaba cerca de unas máquinas que producían chispas eléctricas, se desprendía un olor. Él percibía que había un olor. En 1840, el químico alemán Christian Friedrich Schönbein, él le puso el nombre de Ozone. Ozone significa huele. Él decía que cuando pasaba cerca de arcos voltaicos, había un olor muy picante. Esto es por la propiedad oxidante que tiene el oxígeno. Y en 1842 publicó sobre las reacciones químicas para la producción del ozono. En 1857, en Alemania, Werner von Siemens inventó el primer generador de ozono, que es un tubo de inducción. Él fue el que creó la tecnología para poder separar las moléculas de oxígeno y empezar a crear moléculas de ozono. Ya que pudimos crear generadores de ozono, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se ocupó para las heridas de los soldados, para desinfección, al igual que material quirúrgico, porque recordemos que en esta época todavía no se creaba la penicilina. Kenworth publicó los primeros tratamientos de ozono en aplicaciones médicas. También en 1898, por los doctores Lud y Tarkov, fundaron el Instituto de Oxígeno Ozonoterapia. Es la mezcla para poder aplicar la ozonoterapia y ellos hacen las primeras publicaciones de investigaciones en animales.
Posteriormente, en 1896, ocupando un poco la tecnología de von Siemens, Nicolás Tesla fundó una compañía de generadores médicos de ozono, ya que él obtuvo la primer patente para crear estas máquinas. ¿Cómo sirve el tubo de inducción de Siemens? ¿Cómo es que lo implementa Tesla? En los generadores actuales de ozono ocupamos un tubo de vidrio, sería este, y hacemos pasar una corriente eléctrica y un flujo de oxígeno puro. ¿Qué va a pasar? Va a entrar el oxígeno puro. Aquí están nuestras moléculas de oxígeno molecular y al empezar a pasar una corriente eléctrica va a haber un desorden en los electrones. Van a buscar completarse, va a haber un nuevo reacomodo dando origen a moléculas de ozono y oxígeno molecular. Eso es lo que vamos a obtener de nuestro generador de ozono. Okay. La molécula de ozono es muy reactiva, ya que todos estos espacios son electrones de valencia, son electrones que le faltan a la molécula, por lo cual tiene un alto poder oxidante. Ok, aquí está el intercambio de electrones de nuestra molécula que tiene el último orbital incompleto. ¿Qué va a pasar? Estos electrones se van a tomar de antioxidantes o en este caso los radicales libres se van a empezar a pegar a la molécula de oxígeno para completarse. Cuando tenemos un exceso de radicales libres, los cuales los crean los procesos metabólicos de la mitocondria, la respiración, vamos a crear mucho estrés oxidativo. Este va a ir aumentando conforme se creen más radicales libres, más especies reactivas del oxígeno, partículas atómicas que están incompletas en su último orbital. Esto va a aumentar el estrés oxidativo, que significa que va a haber enfermedad en el cuerpo. Y la contraparte son los antioxidantes que van a intentar completar esos electrones para que no estén degradando las membranas celulares, los radicales libres en el organismo. ¿Cuál es la finalidad? Que al hacerse estas reacciones de óxido de reducción, el elemento oxidado es el radical libre, es al que le faltan electrones y cuando los adquiere de algún antioxidante se vuelve un elemento reducido. Esto es lo que vamos a buscar, que se dé una reducción para tener una disminución de radicales libres y así poder regresar este estado de enfermedad a un estado de salud, a un equilibrio orgánico, a la homeostasis. Ok, ya que sabemos qué es ozono, cuál es la molécula del ozono y cuáles son sus componentes, ¿qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico en seres vivos para fines terapéuticos. ¿Cuáles van a ser estos fines terapéuticos? Preservar la salud o recuperar el estado de salud. ¿Y qué es el ozono médico? El ozono médico va a ser el ozono que va a ser cuantificable. Aquí vemos un generador de ozono en el cual podemos tener diferentes voltajes y diferentes flujos de oxígeno para obtener una gran variedad de concentraciones de moléculas de ozono. Estas partículas de ozono se van a dar por mililitro. Aquí tenemos cantidades, serían 17 partículas en 1 mililitro de la mezcla de ozono con oxígeno molecular. Ok, ¿cuál es la fisiología del ozono? La molécula de ozono, al entrar al organismo, va a buscar completar estos electrones de valencia.
pero al buscar completar estos electrones de valencia, es tanto lo que falta que acaba perdiendo un oxígeno. Un oxígeno se pega a radicales libres o a productos intermediarios de procesos celulares y va a crear superóxidos. Estos superóxidos van a tener propiedades parecidas al peróxido de hidrógeno, pero sin ser tóxico para el organismo. También nos va a ayudar a la captación de radicales libres en los electrones al intentar completar los electrones de valencia y va a disminuir el estrés oxidativo. Otra propiedad que tiene el ozono es que al entrar al sistema, el cuerpo no lo reconoce. Entonces, activa el sistema inmune porque es una molécula extraña, es una molécula diferente y va a tener alerta el sistema. No va a crear una reacción exacerbada del sistema inmune, pero lo va a hacer que esté alerta. Esta propiedad va a ser muy útil para disminuir alergias o enfermedades de la piel. Al crear todas estas reacciones, todos estos beneficios en el organismo, nos va a ayudar a llegar más rápido a la homeostasis, a un estado de salud. Aquí puse un esquema para ejemplificar los fines terapéuticos del ozono, que es preservar la salud. ¿Cómo la vamos a preservar? Aquí están unos enemigos, unos radicales libres, que van a estar dañando la membrana celular, ya que ellos van a intentar completar, quitarle pedacitos a la membrana celular para intentar completarse. Entonces la van dañando y como consecuencia podemos tener problemas en la transcripción de la célula, problemas en generar energía, en captar y enviar señales, en la alimentación, en la creación de energía de la célula, ya que estamos perdiendo su protección, estamos perdiendo la integridad de la membrana. Lo que va a hacer el ozono es captar radicales libres, va a funcionar como un antioxidante para que la membrana de la célula conserve su integridad y sus funciones. ¿Cuáles van a ser algunos efectos benéficos del ozono médico? En la sangre, los efectos sanguíneos que tiene es que va a mejorar la flexibilidad de eritrocitos. ¿Cómo va a mejorar la flexibilidad de los eritrocitos? La va a mejorar al hacer que su membrana tenga una mejor conformación y nos va a ayudar al ser flexible a que pase por microcapilares, entonces va a mejorar la perfusión de los tejidos. También nos va a ayudar a una mejor producción de 2,3-difosfatoglicerato, que es el responsable de la liberación del oxígeno molecular en los tejidos. Y nos ayuda a mejorar la conformación del endotelio. También nos ayuda a que tenga un menor desgaste, una menor abrasión al captar los radicales libres, entonces tiene una mejor conformación este epitelio vascular. Como efecto antibacteriano, ¿qué es lo que va a pasar? El ozono nos va a ayudar a romper la capa de fosfolípidos. Le encanta estar en los enlaces dobles, entonces lo va a romper y va a hacer que cambie el pH del medio intersticial, por lo cual vamos a tener un gran poder antibacteriano. ¿De qué forma nos va a ayudar para los virus? Al entrar al organismo va a crear peróxidos, superóxidos, y estos atacan los fosfolípidos. No olvidemos que la cápsula en la que están envueltos los virus, la cápside, está formada por fosfolípidos. Entonces, al romper su cápsula, nos va a ayudar a destruir al virus, a destruir su ADN y a cambiar todo su medio. Entonces, no va a poder reproducirse de una manera favorable. Otros efectos benéficos del ozono son los efectos inmunológicos. Va a estimular, va a activar al sistema inmune, por lo cual nos va a ayudar a aumentar la producción de linfocitos y nos va a ayudar a modular el sistema inmune.
como efectos bioquímicos, nos va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo por la captación de radicales libres y especies reactivas del oxígeno. Nos va a ayudar a modular enzimas y a disminuir la creación de citocinas, de células de la inflamación. Otro efecto benéfico es que los ácidos grasos insaturados los va a convertir en ácidos grasos en compuestos hidrosolubles para que puedan tener una mejor absorción en el organismo. Los radicales libres quedamos que rompían un poco las membranas celulares. Estos pedacitos de membrana están formados por fosfolípidos, los cuales van a entrar al ciclo del ácido araquidónico y gracias al ozono nos va a ayudar a convertirlos, a completar las reacciones para transformarlos en omega 3 y omega 6. Estos ya son moléculas benéficas para el organismo, en vez de que sean dañinas y que estos fosfolípidos se queden libres en el organismo, causando daño a la membrana de otras células. También el ozono nos va a ayudar a mejorar la función de la glucólisis, ya que nos ayuda a fraccionar la molécula de glucosa sin necesidad de pasar por el hígado. Y nos ayuda a mejorar el ciclo de Krebs, ya que nos ayuda también a dividir, a transformar el piruvato en acetilcolina A. ¿Cómo nos va a ayudar a convertirlo? Va a adicionar oxígeno para que podamos formar dióxido de carbono y así ya podamos eliminarlo por la respiración. El ozono también nos va a ayudar mucho a la nutrición, ya que nos va a ayudar a que los nutrientes sean más disponibles, estén biodisponibles para una mejor absorción a través del intestino y puedan ser procesados en el sistema sanguíneo. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Los efectos adversos, lo que está contraindicado para la aplicación del ozono es en un paciente con hipertiroidismo. Va a activar muchos metabólicos y el paciente que tiene hipertiroidismo ya tiene alterados sus procesos metabólicos. Entonces podemos llegar a causar un efecto parecido a una endotoxemia. Y todos los demás efectos adversos siempre son por una mala praxis. A veces podemos dosificar y entonces sobredosificamos, o hay una mala elección de una vía de aplicación. Entonces podemos causar cefaleas, mareos, síncopes y en casos muy extremos, la muerte. Ok, en la clínica hemos implementado un protocolo para poder aplicar la ozonoterapia donde incluimos la historia clínica y pruebas de laboratorio desde el inicio. ¿Para qué? Para tener un rango inicial, para saber qué le hace falta al paciente, cómo están sus niveles. En un hemograma, de ser necesario, también se pide una bioquímica, pero el hemograma es muy, muy necesario para poder iniciar una ozonoterapia. Cerca de la clínica tenemos al laboratorio Ley, que nos hace favor de venir por cualquier muestra sanguínea el mismo día, por lo cual hemos tenido excelentes resultados para poder aumentar este bagaje con las pruebas de laboratorio y tener pruebas de plaquetas para poder, y de la línea blanca para ver cómo está aumentando el sistema inmune en nuestros pacientes. Ok, para poder hacer un plan terapéutico para implementar la ozonoterapia, necesitamos tener muy en cuenta la historia clínica de nuestro paciente, los resultados de los estudios de laboratorio que se le practicaron y vías de administración. Ok, ¿cuáles van a ser las vías de aplicación para el ozono, para la ozonoterapia? Vamos a tener vías sistémicas y vías locales. ¿De qué depende esto? Depende del efecto y de la enfermedad que tenga el paciente. Cuando un paciente tiene una condición muy grave o crónica, se recomienda comenzar por
terapias locales antes de aplicar sistémicas. Las terapias sistémicas nos van a servir para desintoxicar como inmunoestimulador y son la insuflación rectal, que consiste con una sonda, introducir la mezcla de ozono vía rectal para que sea absorbida por mucosa y por nivel torrente sanguíneo se distribuya. La hemoterapia mayor va a consistir en extraer cierta cantidad de mililitros de sangre, ozonizarla, es lo que está ejemplificado en esta foto, la ozonizamos y se reintroduce para la captación de radicales libres, para desintoxicación y como inmunoestimulador. Y la hemoterapia menor, extraemos una menor cantidad de sangre, la ozonizamos y se aplica vía intramuscular. En las vías locales vamos a tener como efectos principales efectos antiinflamatorios, bactericidas y regeneradores. Podemos ocupar la insuflación óptica, que sirve como antiinflamatorio y bactericida. La infiltración intraarticular, que nos va a servir para ayudar a una mejor conformación del cartílago articular. La infiltración periarticular nos va a servir como efecto antiinflamatorio y para ayudar a la formación de la cápsula articular, que sea un poquito mejor su conformación, que las células tengan una mejor membrana celular para que no tenga tanta perfusión. Las pápulas subcutáneas nos van a servir como analgésicas y como bactericidas, también como antiinflamatorias. El agua ozonizada es excelente como antiinflamatoria y como bactericida. Y el aceite ozonizado puede ser un sustituto del agua ozonizada cuando no podemos ir y aplicar la terapia con agua porque se tiene que crear el ozono al momento para aplicarlo. El ozono tiene una vida media de 40 minutos a temperatura ambiente, que es entre 20 y 22 grados centígrados. Entonces dejamos aceite ozonizado, que sirve como antiinflamatorio, bactericida. Ok, ¿qué terapéuticas se han aplicado en la medicina veterinaria? Aquí está el generador de ozono. Necesitamos usar guantes de nitrilo porque el ozono hay materiales que van a degradar. El nitrilo no se deshace al contacto con el ozono, ni las jeringas que estamos usando. Aquí está la sonda para la insuflación rectal, agua ozonizada y nuestro ozono. En el caso de ovinos, tuve la oportunidad de aplicar insuflación rectal a 350 ejemplares durante una sesión. Fue una sola aplicación de insuflación rectal, pero se vio una mejoría en las enfermedades respiratorias, no hubo nuevos casos y en las siguientes 2 semanas a la insuflación rectal no hubo mortandad de neonatos. Más o menos esta mortandad era de 3 a 5 por semana y las 2 semanas no hubo mortandad. Aquí en el corral de enfermería encontramos a este ejemplar con una protrusión anal y aplicamos agua ozonizada y podemos ver el efecto antiinflamatorio al contacto. En el área de equinos, junto con el médico veterinario zootecnista certificado Manuel Eduardo Morones Soto, hemos aplicado la ozonoterapia en el caso de un potro dosañero con dermatitis por contacto por piquete de mosca. Aquí vemos su pecho inflamado y nos reportaban que tenía prurito, que se rascaba en toda la caballeriza. También vemos sus miembros anteriores con algunas áreas inflamadas por la dermatitis.
Y aquí estamos aplicando su terapia de ozono. Estamos aplicando agua ozonizada y vemos cómo disminuye la inflamación al contacto. Ya no se encuentra tan delimitada el área inflamada. En este caso, vemos a una yegua de 4 años de edad. También tiene dermatitis por contacto. Es difícil que cicatrice, tarda demasiado tiempo en cicatrizar. Empezamos a aplicar insuflación rectal y agua ozonizada. Fueron 4 sesiones las que ella recibió, una por semana. Y logramos eliminar las lesiones de toda la cara, cuello, aquí está en el cuello y también en miembros anteriores. No ha vuelto a reincidir. Este año en lluvias aumentó moscas y no hubo reporte de lesiones. Ok, en esta potranca de 1 mes de edad en la policía montada aplicamos la ozonoterapia buscando el efecto antiinflamatorio, bactericida y disminuir el estrés oxidativo. ¿Qué fue lo que pasó? Esta potranca sufrió una contusión en su cabeza y en su ojo izquierdo. Aquí se ve cómo está inflamada. Aplicamos su insuflación ótica como antiinflamatorio local, agua ozonizada y su insuflación rectal. A la madre, a la yegua, también le aplicamos insuflación rectal para ayudarle a disminuir el estrés oxidativo por la sedación para poder tratar a su potranca. ¿Qué pasó? Fueron 6 sesiones, sí hubo un efecto antiinflamatorio. Con el agua ozonizada empezamos a ver cómo el área periocular disminuyó su inflamación y tuvo una buena cicatrización. Tenía pérdida de la continuidad y aquí ya no se encuentra. El ojo no fue funcional, pero no hubo infección, no hubo inflamación y no hubo pérdida de peso mientras se dio su terapéutica. En esta yegua de 5 años se aplicó un tratamiento de ozono posquirúrgico 15 días después de su cirugía. Nos dimos cuenta que en el área donde se aplicó su catéter no crecía bien el pelo y no tiene un carácter excelente, entonces se agarraba patadas con su vecina, con la yegua que está en el corral de al lado, entonces su cicatrización tardaba mucho, por lo cual decidimos aplicarle ozonoterapia. ¿Qué fue lo que hicimos? Aplicamos insuflación rectal y agua ozonizada para desinfección, para efecto antiinflamatorio y para promover una buena cicatrización. Aquí vemos el área quirúrgica, cómo ya está la herida inflamada. Ella recibió todo su protocolo de antibióticos, de antiinflamatorios, pero le costaba mucho trabajo bajar esta inflamación. Aquí vemos cómo está bien delimitada, cómo hay zonas enrojecidas cerca de las suturas. Y después de su tratamiento con agua ozonizada, vemos cómo ya no está tan delimitada el área de la inflamación, cómo cambió el color, disminuyó la zona eritematosa y algunas zonas tienen una mejor cicatrización. Esto fue al contacto con el agua ozonizada. Y por las patadas con la vecina, aquí está cómo perdió la continuidad de su piel, cómo se raspó, cómo hay una abrasión en su rodilla y después del agua ozonizada, 1 hora después, vemos cómo comienza la cicatrización. Ok, en esta potranca de 1 año de edad, recibió una mordida por un perro y
aplicamos el ozono ya que acabamos de suturar las 3 áreas. Tenía una lesión en el mentón y en toda su cara. Aplicamos agua ozonizada. Aquí vemos cómo está inflamada su cara, cómo está inflamado el rostro. Aplicamos el agua ozonizada desde la frente hasta los hollares y en el área del mentón, en la mandíbula. Después de unos días vemos cómo no está inflamada y cómo no tiene ningún exudado purulento la sutura, el área de sutura. Y ya no se encuentra tan inflamada la cara. Ya está bajando un poco la inflamación. Se le dieron 2 sesiones más de agua ozonizada y de insuflación rectal. La cicatrización fue exitosa, no hay alguna señal de la mordida, ya no se ve nada en el rostro de esta potranca, cicatrizó muy bien. En este potrillo presenta papilomatosis equina y en este caso lo que aplicamos fue una hemoterapia menor. ¿Qué hicimos? Extrajimos sangre, ozonizamos y aplicamos intramuscular. Aquí se ve la lesión eritematosa con hiperkeratosis. Esta foto tiene 7 días, todas las fotos tienen un rango de 7 días. Vemos cómo empieza a disminuir la lesión, cómo hay menos zonas eritematosas. Aquí está después de su terapia de ozono, de su agua ozonizada y de su insuflación rectal. En el área central vemos cómo ya no hay inflamación, solo falta que cicatrice. Y en la 4ª semana ya solo vemos una pequeña área con la lesión, pero ya no vemos ningún abultamiento. Ok. En el área de caninos y felinos, la médico veterinario zootecnista Marta Irene Cruz Mateos nos apoya en el área de felinos para aplicar ozonoterapia en la clínica veterinaria particular. En este caso, tenemos a una hembra de 13 años que fue referida de un albergue por enfermedad renal crónica. El plan terapéutico lo aplicamos para disminuir los radicales libres, para que tuviera una mejor nutrición y poder elevar su condición corporal, ya que llegó con una condición de 1 de 5, y para promover la cicatrización en las áreas de lesión que presentaba por la mala nutrición, por estabulación, ya que al no comer no tenía energía para moverse y al tener una enfermedad renal crónica, mucho estrés oxidativo. Ella no se sentía muy bien. A la fecha, subió su condición corporal a 2 de 5, logramos que tuviera una mejor nutrición, subieron sus plaquetas, subieron sus eritrocitos, pero lamentablemente ella por edad falleció, pero tuvo una buena terapia de sostén los últimos 2 meses que estuvo aquí en la clínica. Ya no estaba postrada, caminaba, empezaron a disminuir las zonas de lesión, las zonas alopésicas y no maullaba. Empezó a maullar por toda la clínica, ya se subía a los muebles, entonces vemos que sí hay un mejor aporte nutricional al recibir la ozonoterapia. En este macho de 11 años. A él lo empezamos a tratar porque nos dijeron que tenía vómitos recurrentes. Cada que probaba algún alimento o que ingería agua, lo vomitaba en segundos. También sufría de síncopes de 1 a 3 por día y tenía una mala deglución. Nosotros encontramos a este paciente con una condición corporal 2 de 5 y el propietario se
refería mucho que él estaba muy preocupado porque el perro jamás dormía. Decía que tenía insomnio todo el tiempo y se quedaba dormido a ratitos. Entonces, ¿qué pasa? Este bulldog tenía el síndrome brachiocefálico, vemos sus narinas estenóticas, tenía un paladar blando, por lo cual tenía anosmia, tenía muy poco aporte de oxígeno. De ahí derivaban los síncopes, creían que se convulsionaba, que tenía problemas neurológicos, empezaba a presentar problemas neurológicos, ya que comenzaba a arrastrar las patas por la falta de aporte de oxígeno. Y al empezar a aplicar las insuflaciones rectales diario, 5 veces por semana, de lunes a viernes, y su insuflación ótica, empezó a haber una disminución en los síncopes y empezó a tener una mejor deglución a la semana y media de aplicar la terapia. La terapia la aplicamos durante 1 mes, pero igual, por edad, un día estaba jugando con su propietario y falleció. Pero sí vimos una gran mejoría desde la primera aplicación del ozono al recibir su insuflación óptica. Respiró mucho mejor, en la consulta fue y tomó agua sin ningún problema, una cantidad pequeña, pero no la vomitó. Igual comió la mitad de un sobre y no lo vomitó. Entonces pudimos observar cambios muy significativos, aunque no se operó su nariz ni su paladar blando por la edad, ya no lo quisieron operar. Hubo un gran cambio en su forma de vida, para el propietario y para el paciente. En este caso, esta hembra de 3 años, nos hablaron porque le vieron una lesión en el belfo. No fue nada grave, pero observamos sus narinas estenóticas. Entonces, empezamos una terapia de ozono para aumentar su aporte de oxígeno a través de la insuflación rectal y la disminución de estrés oxidativo al captar los radicales libres. También le aplicamos una insuflación óptica para ayudar a desinflamar todas sus vías aéreas, ya que también comienza a presentar un poquito el paladar blando, un poquito largo, entonces se oye que ronca. El que tengamos una estructura que está vibrando todo el tiempo cada que respiramos nos hace que se irrite y que se inflame. Entonces se estenosa más y nos causa un menor aporte de oxígeno. Después de su insuflación óptica y sus insuflaciones rectales, los propietarios refieren que tiene mayor energía porque solo estaba sentada en una esquina del negocio. Aquí la vemos. Y ahora ya va y anda por todos lados, camina más tiempo, ladra. Entonces vemos una mejora en su actitud. Aquí podemos apreciar el poder de cicatrización del ozono. A este macho de 5 años, un postquirúrgico, le ayudamos como profiláctico. No hay infección, pero estamos ayudando a la cicatrización. ¿Qué va a pasar? Aquí elegimos una insuflación rectal, ya que como todavía hay suturas, si aplicamos agua ozonizada, podemos hacer que se encarnen, que se queden adheridas las suturas, lo cual no va a ser favorable ni placentero para el paciente. Entonces, solo le ayudamos a que cicatrice de una forma más efectiva con la insuflación rectal. Y en este otro caso, ya es una herida que lleva más tiempo intentando cicatrizar, entonces sí podemos ayudarle con insuflación rectal y aplicando agua ozonizada para estimular una mejor formación de las células en esta área y quitar bacterias o cualquier proceso inflamatorio que tengamos en esta área. Tratamiento por dermatomicosis. A este macho de 5 años comenzamos ozonoterapia porque tenía lesiones en piel. Su propietaria decía que tenía muy mal olor y que se descamaba por toda la casa.
comenzamos su baño, empezaron a caer las placas celulares y el prurito, pobrecito, era un prurito excesivo, unas lesiones muy profundas y sí tenía cierto olor penetrante debido a los dermatofitos que se encuentran en su piel. Después de aplicar su baño con agua ozonizada y su insuflación rectal, comenzamos a ver mejorías al segundo día. Al contacto se eliminó las zonas eritematosas, empezaron a disminuir, a cambiar el color de la piel. Pero para ver cicatrización tuvieron que pasar 2 días, donde las zonas, aquí se ve, ya no se nota su dorso igual. Aquí lo rasuramos para que ya no se siguieran acumulando los dermatofitos. Con este bulldog, su caso llegó a nosotros por enrojecimiento del mentón. Aquí ya no se ve igual, él llegó y todo esto era rojo, rojo, rojo. Igual en sus pliegues, tenía irritación, tiene 3 años y tenía lesiones en la piel. Entonces aplicamos su baño con agua ozonizada y insuflaciones óticas. Él no le gusta la insuflación rectal, no hay poder humano, entonces tomamos como alternativa la insuflación ótica y sus baños de agua ozonizada una vez por semana, durante 4 semanas. Ahora ya se encuentra muy bien, no le duele, ya es más permisivo en que le apliquemos ozonoterapia, se le ponen apósitos con agua ozonizada en el consultorio y la pasa muy bien. En enfermedades dermatológicas tenemos a esta hembra de 5 meses. Ella presenta zonas alopécicas y prurito. Sus propietarios estaban seguros de que tenía ácaros, entonces, empezamos a tratarla por enfermedades dermatológicas. Se le hizo un raspado y no se encontraron ningún tipo de ácaros. Entonces, también se veía elevada su línea blanca, entonces cambió todo su esquema y empezamos a tratarla por una enfermedad inmunitaria. ¿Cuál fue el cambio? Estábamos aplicando agua ozonizada en las zonas alopécicas y su insuflación ótica por las zonas alopécicas alrededor de sus ojos. Cuando supimos que era una enfermedad autoinmune, comenzamos las insuflaciones rectales y una hemoterapia menor. Este caso es de un gato macho de 3 años que presentaba anorexia por dolor. Era el segundo día cuando nos habló la propietaria que el gato no comía y al revisarlo en su domicilio encontramos que tenía las encías enrojecidas y una fuerte halitosis, por lo cual recomendamos su profilaxis y encontramos que tenía signos de gingivoestomatitis eosinofílica. Se mandaron a hacer sus estudios de laboratorio y salieron alterados. Aquí vemos sus encías sangrantes por la inflamación y cómo se le está aplicando su agua ozonizada. El agua ozonizada la empezamos a aplicar cada tercer día la primera semana y después fuimos espaciando a 2 veces por semana, junto con insuflación rectal. La propietaria nos hizo favor de mandarnos unas fotos el día de antier y aquí está el gato con las encías rositas, ya no están eritematosas. Vemos cómo disminuyó la inflamación, ha bajado, ella dice, considerablemente la halitosis. Aquí está el cambio, totalmente eritematosas e inflamadas. Y esto es al día de hoy, al día de ayer. Él
ahorita recibe su tratamiento de ozono con aceite ozonizado. Por pandemia ya no le es tan fácil a la propietaria venir al consultorio o que nosotros hagamos tantas visitas a su hogar. Entonces dejamos ozono, aceite ozonizado para que lo aplique igual en una torunda y tiene más tiempo de duración que el agua ozonizada. El agua tiene un tiempo de 40 minutos. Cuando la colocamos en el refri, tiene una vida de 2 días, pero esto no nos dura para toda la semana que este gatito necesita su ozonoterapia. Entonces el aceite ozonizado ha servido muy bien para que su terapia sea constante. Esta gatita, esta hembra de 11 meses, nos las refirieron del albergue por anorexia, por estabulamiento. Estaba en la esquina de una jaula y no sabían por qué no se movía. Descubrimos que tenía una pústula, la cual se drenó y se limpió con agua ozonizada al realizarle una sedación. Y esto es 3 días después. ¿Qué se le hizo? Se le aplicó agua ozonizada, ya después solo local, y su insuflación ótica, la cual ella odia. Es muy, muy sensible al olor y no le gusta. Y cierra sus ojos antes de que la medique. Ella ya está lista, cierra los ojos y pues ya le aplicamos su insuflación ótica. Y después su agua ozonizada. Ya solo se ven las heridas de los colmillos, pero está totalmente cicatrizada. En este caso, vemos a un macho, un dogo de Burdeos de 5 años, con edema recurrente en miembros. Él comenzó con edema en un miembro posterior, que terminó en un absceso con pus y un procedimiento quirúrgico para debridar. En el segundo episodio, lo trajeron a la clínica y se empezó a tratar con agua ozonizada para controlar el edema, insuflación ótica e insuflación rectal. ¿Cuál fue el resultado? Después del agua ozonizada, vemos cómo su mano va bajando la inflamación, cómo ya no se ve totalmente enrojecida, ya no se ve tan tensionada la piel. Aquí vemos el cambio de volumen, la mano que está normal, el miembro que está inflamado y está recibiendo su tratamiento de agua ozonizada. Es excelente para recibir su tratamiento, ya sabe que se siente bien, entonces se queda muy quieto. La primera vez embolsamos el miembro y ya después solo fue agua ozonizada. Aquí está, ya no hay edema interdigital y el color es totalmente diferente, ya no está enrojecido, eritematoso. Ya tenemos un color más pálido. Esto significa que hay menor inflamación o menor edema. Lo estamos aplicando para una linfangitis. ¿Qué significa esto? Que cada que él tiene que procesar algo, su sistema inmune tiene que activarse, se activa de más y crea muchos linfocitos, lo cual nos crea el edema. En este caso, él tiene un compañero que es un bulldog con un carácter un poco fuerte y al morderlo y él tener un poco de resfriado, se crea este episodio de linfangitis, donde presenta edema en algún miembro. ¿Cuál ha sido su protocolo? Él ya se quedó con una insuflación rectal de ozono una vez por semana durante 2 meses. Después se deja descansar 3 meses y regresamos. 2 meses, una vez por semana, se aplica su insuflación rectal. ¿Para qué? Para tener modulado su sistema inmune y que no tenga esta reacción exacerbada cuando tiene que solventar algún problema. Viendo estos efectos benéficos del ozono, en la clínica lo hemos implementado como un tratamiento profiláctico antes de todas nuestras cirugías de elección. Para profilaxis, para esterilizaciones,
Aquí está el agua ozonizada con la cual vamos a limpiar su boca y su insuflación rectal. A esta gatita le vamos a hacer su OVH y estamos aplicando su insuflación rectal antes del tratamiento quirúrgico. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Les doy las gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos su participación el día de hoy. Los saludo. Yo andaba un poquito por ahí, un poquito ocupado, pero ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho llegar. Doctora, yo tengo algunas para usted, mientras algunas, ahorita que me ayuden a leer mis compañeras. Se ha escuchado mucho sobre este tipo de terapias, ¿no? Sobre este tipo de manejo médico, clínico de algunos problemas. Y hay bastantes opiniones encontradas, ¿no? Una de ellas es que esta como tal no tiene bastante sustento científico, ¿no? Y eso lo hemos platicado usted y yo, con base en los modelos de evaluación estadística. Sin embargo, creo, y por lo que hemos podido comentar y platicar y revisar de toda la casuística que usted lleva, ya hay cierta información que nos puede dar un horizonte preliminar de la realidad en cuanto a la funcionalidad de este tipo de casos, ¿no? Digo, usted lo ocupa en su día a día y sabe los avances y las mejorías que ha visto en los pacientes. Sin embargo, hablando del empirismo, pues no nos queda tan claro, ¿no? Aquí una parte importante sería cómo poder modelar un estudio científico para poder efectivamente evidenciar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, doctora? Cuéntenos. Claro, mi opinión es que sí, faltan más estudios científicos sobre el ozono, sí estamos mucho en el empirismo, son muchos sus efectos benéficos y por eso ya no hay tanto avance en crear estos protocolos para una investigación científica para poder refutar de una forma estadística los resultados que estamos obteniendo en nuestros pacientes. Por eso en la clínica es forzoso los estudios de laboratorio para empezar a poder tener parámetros estadísticos y poder así crear documentos para poder crear estudios científicos que avalen el funcionamiento del ozono. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bajo esa perspectiva, en lo que en algún momento se ha pensado de que no se quiere hacer, lo que pasa es que no ha habido la voluntad científica para hacerlo, ¿no? Sin embargo, en este caso, y lo comento porque con la doctora tengo el gusto de trabajar, de hecho, lo voy a presumir, fui su profesor en la carrera, ¿no? Y estamos trabajando bajo estos protocolos, ¿no? Desafortunadamente sí partimos de ciertas cuestiones empíricas, pero estamos aterrizando el protocolo de investigación para efectivamente evidenciar el avance que puede haber, ¿no? Yo he sido partícipe de varios casos que me ha comentado de cómo es el avance con base en la aplicación de este tipo de protocolos, ¿no? Bien, ¿quién lee la siguiente? Yo tengo muchas, pero me voy a esperar para darles espacio a todos nuestros colaboradores del día de hoy. Zuli, Aiza, ¿quién me apoya? Bueno, hay una primera pregunta desde hace rato que dice Isel, ¿cuánto tiempo de vida tiene el agua o el aceite una vez ozonizado? Ok, el agua ozonizada tiene un periodo de vida en temperatura ambiente que son alrededor de 22 grados centígrados de 45 minutos a 2 horas. Y si la ponemos en refrigeración, puede tener un periodo de vida de hasta 2 días. Y el aceite ozonizado tiene la cualidad de, como es una partícula más densa, puede encapsular las perlas de ozono más tiempo. Y si lo dejamos bien cerrado y en un lugar frío, puede llegar a durar durante meses. También depende del proceso de cómo se crea el aceite ozonizado. De qué tipo de aceites, es aceite de girasol, de oliva, para ver qué tan espeso es el aceite y el generador de ozono. ¿Por qué? Porque el ozono sigue reaccionando con el poquito oxígeno o con cualquier especie reactiva, con cualquier cosa que encuentre. Entonces, si no está muy concentrado, tiene una menor vida.
pero serían meses. El agua tiene 2 días de vida y el aceite es meses, de unos 5 meses. Hay quien dice que hasta 1 año, pero se necesita tener un buen lugar para guardarlo y que esté en perfectas condiciones, que esté frío. Gracias, doctora. Siguiente pregunta de Frank. En problemas en aparato reproductor, ejemplo metritis en yeguas, ¿se podría utilizar el ozono? Claro, para infecciones se ocupa el agua ozonizada o se puede ocupar insuflaciones vaginales. Hay otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor opción de aplicación en el caso de heridas abiertas? ¿Y por qué usted usa tanto la insuflación rectal? Ok, ocupo la insuflación rectal como protocolo cuando el paciente no está muy grave porque nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo, que es lo que produce cualquier enfermedad y cualquier proceso inflamatorio. Entonces, para ayudar un poquito a captar esos radicales libres y que el cuerpo pueda realizar los procesos metabólicos que necesita hacer para disminuir la inflamación, por eso aplico la insuflación rectal. Es una ayuda sistémica. ¿Y qué se podría ocupar en una herida abierta? Se podría ocupar el agua ozonizada. El aceite ozonizado no es recomendable, ya que también puede encapsular otras partículas que estén en el medio ambiente. Ok, gracias, doctora. Juan, ¿quieres leerla? Ya ven, no me dejan participar, siempre me Por regañan. Bien. favor, Sí, haz el Héctor favor. Gómez, buenas tardes. Muy interesante el tema. Mencionaba estudios de laboratorio. Dijo el hemograma. ¿Algún otro estudio complementario que nos pueda ayudar antes del uso de la ozonoterapia? Claro, el hemograma y la bioquímica sanguínea. Ok, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? A ver, ahora sí, de Excel. Dice, muchas gracias. ¿Qué aceite es el más recomendable? El aceite de oliva es el que están usando más y es el que yo ocupo y hasta ahorita ha dado excelentes resultados. Okay. Hay otra que dice, ¿cuáles son las contraindicaciones del ozono? La principal es la sobredosificación y el hipertiroidismo. En hipertiroideos está súper contraindicado porque activamos más procesos metabólicos y podemos causarle daño al paciente. Ok, perfecto. Me toca a mí. Para problemas de sistema inmunológico, ¿el ozono actúa como un corticosteroide? Sí, de hecho lo estoy aplicando, bueno, lo estoy sustituyendo por corticosteroides para problemas inmunes. ¿Y Me qué han tal dado la misma eficacia. sin el problema del corticosteroide, no? O sin los Claro, problemas secundarios. no crea cristales en los ligamentos ni en los tendones, entonces no afectamos, no nos crea procesos metabólicos para poderlo degradar, porque los corticosteroides se van acumulando en el riñón, entonces no forzamos la función del riñón. Y lo he ocupado para problemas de artrosis y para gingivoestomatitis en felinos. He totalmente sustituido el corticosteroide por la ozonoterapia y excelente resultado. Gracias, doctora. Una vez más de Héctor Gómez González. ¿Qué tan accesible es el encontrar agua y aceite ozonizado? Y si se necesita algún distribuidor autorizado para su uso o aplicación. Y nos agradece. Gracias también por participar. Sí, gracias. Ese es el problema. No se necesita un distribuidor autorizado y ahorita vimos cómo se genera el ozono. Si alguien se pone creativo y hace una máquina, puede crear algún tipo de concentración de ozono en aceite o en agua, pero no es la ideal. Entonces, es difícil encontrar el agua y el aceite ozonizado en las concentraciones necesarias, en las concentraciones médicas. Se han hecho pomadas, agua, aceite, pero a concentraciones estándar. Y yo creo que esto no es muy efectivo porque la ozonoterapia debe de ser específica para cada organismo. Ok, gracias doctora. Hay otra que dice, ¿ha tenido experiencias de su uso en aves?
Sí, para desinflamar un ave que fue mordida por un perro, no aplicamos corticosteroides, no aplicamos analgésicos, solo aplicamos ozonoterapia en agua ozonizada en el área de lesión y una mini insuflación rectal diaria, creo que fueron 2 días y el ave mejoró muy bien. Bien. El doctor Roberto Barragán nos pregunta, ¿cuál es el efecto biológico del ozono y cuál es el mecanismo general de acción en el ozono, o sería del ozono en el paciente, ¿no? Mejor dicho, no sé, igual eso fue lo que trató de decirnos el doc. Ok, a ver si le entendí a tu pregunta. Dice, ¿cuál es el ¿Cuál es? efecto biológico del ozono? La primera. Ok, ¿cuál es el efecto biológico? El ozono, aunque es un hiperoxidante, va a actuar como un antioxidante al completar los electrones de valencia de muchos átomos o de muchas partículas en el organismo. Entonces, su efecto biológico es como un superóxido y como un antioxidante. Ok. Y la segunda era, ¿cuál es el mecanismo general de acción en el ozono? Creo que sería con el ozono, ¿no, doc? A ver si está por ahí todavía el doctor Roberto. Okay. Ok, Bueno, sí, bueno, el mecanismo de acción del ozono es que cuando entra al organismo va a ayudarnos a captar radicales libres. Al separarse el oxígeno sobrante en la molécula, en el oxígeno molecular, nos va a ayudar a completar o activar reacciones. Por eso nos ayuda mucho a mejorar los procesos bioquímicos, los procesos biológicos del organismo. Ok, gracias. La siguiente de Luciana Abreu. ¿Cómo se saca la dosificación correcta? Porque no hay trabajos que sustenten la dosis adecuada. Ok, hay trabajos que sustentan la dosificación, son trabajos alemanes y la dosificación se hace con base al paciente, a su estado, si es grave, si es crónico y depende de la vía de aplicación que vayamos a ocupar, porque hay concentraciones. Por ejemplo, si vamos a ocupar una insuflación rectal, necesitas 80 partículas de ozono. Si yo aplico 80 partículas de ozono en 3 mililitros, va a arder, va a doler. Entonces, tengo que diluir esta cantidad de ozono, de partículas de ozono que necesita este paciente en una dosis mayor de oxígeno para no causar dolor, para no causar un daño. Entonces, la dosificación se va a dar dependiendo de las necesidades fisiológicas del paciente y el resultado que se espera obtener. Ok. También hay otra. ¿La máquina de ozono la certifica alguna empresa para hacer concentraciones exactas? Sí. La máquina está certificada por una empresa que está en España, donde atrás trae un número de serie de COFEPRIS para que pueda tener la placa de metal que está pegada la máquina, donde nos dice exactamente cuántas partículas de ozono crea dependiendo del flujo y del voltaje que tiene la máquina. Ok, pues doctora, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que es un tema bastante polémico, lo hemos comentado en diferentes situaciones que hemos podido platicar desde sus inicios ya como egresada de la carrera y después también con todo su trabajo, no nada más en pequeñas especies, sino en equinos también. Creo que es un tema que va a dar mucho para qué hablar, va a dar mucho también para hacer investigación seria, ¿no? Para poder sustentar todo este avance, ¿no? Aquí la situación real, y me atrevería a decir, es que muchas veces somos un poquito refractarios a las nuevas tecnologías o tecnologías que pudiéramos estar nosotros como personal científico analizando y generando los modelos para poder sustentar. Al final del día, recordemos que somos médicos, sí, pero somos científicos y una parte importante que debemos estar trabajando también es la investigación, ¿no? Entonces creo que aquí hay mucha área de oportunidad para poder trabajar este tipo de tratamientos y la funcionalidad, ¿no? Pues bien, le hacemos entrega virtual de su constancia que le vamos a estar mandando un poquito más adelante, agradeciendo la participación de la doctora.
La verdad es que es un gusto y se los digo yo, me voy a tomar un pequeño minuto para decir, este es un gusto ver a egresados haciendo su parte como una referencia a nuestra carrera, echándole ganas, haciendo investigación, haciendo clínica. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de la doctora, además por haber sido un Gracias. pequeño punto partícipe en su formación y hoy verla ya volando y trabajando y haciendo diagnóstico y haciendo tratamiento y haciendo ciencia. La verdad es que es bastante gratificante y le doy un aplauso, doctora, me siento muy orgulloso de usted. Espero más adelante poder así ver a todos mis alumnos en algún momento. Entonces, le hacemos entrega virtual de su constancia, doctora, agradeciendo su participación y también agradeciendo a todos ustedes la colaboración al día de hoy. Y por favor, no se les olvide registrar su asistencia en el link para que no tengamos problema con la generación de su constancia. Pues, doctora, muchas felicidades, muchas gracias otra vez y le mando un gran Muchas gracias a abrazo. ustedes. Gracias. Gracias de nuevo, doctora. En verdad es un tema muy amplio y muchos que no lo conocen. Yo les decía, no, es que va a haber la plática de ozonoterapia. Y hay uno que otro me dijo, ah, sí, algún doctor, pero como que todavía no está como que bien planteado. Y el tener esta plática, pues motiva a muchos a, pues, a experimentar, como dice el doctor Juan Ramón. Y en verdad es un gusto, en verdad su plática la disfruté mucho y pues dan ganas hasta de empezar a practicarlo, ¿no? Y, y en verdad, Adelante, empecemos. gracias, doctora. Muchas gracias, en verdad. Y bueno, como pausa de este tema, sí los invita a seguirnos a nuestras redes sociales, al igual de que no se pierdan la próxima plática, que es la próxima semana, sobre zootecnia acuícola. Y también tenemos ya próximamente para pequeñas especies el curso de dermatología en pequeñas especies. Hay quien guste se puede inscribir o nos puede mandar mensaje. Muchas gracias de nuevo, doctora, y estamos para todo lo que usted quiera. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, doctora, por haber colaborado con nosotros. Todo un gusto haber estado con usted hoy. Y pues igual gracias por abrirse a estos temas tan poco tocados y tan delicados también a veces en clínica. Igual gracias a todos por su participación y nos vemos pronto. Estén al pendiente, por favor.